¿Cuántos han traído sus Biblias? O sus aplicaciones en su teléfono, donde la tengan, ¿no? No, aleluya. Abran sus Biblias en Marcos, el capítulo 9. Y voy a leer el verso 14, vamos a leer el siguiente. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron y le saludaban. Y les preguntó: ¿qué disputáis entre ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. ¿Ok? Ahora, Jesús no había estado, ¿por qué? Porque había estado en el monte de la transfiguración, si leen el contexto, ¿no? En el monte de la transfiguración, Pedrito, que es el más sanguíneo y el que siempre abre su boca cuando algo le parece, ¿no? Se quedó impactado de ver a Moisés y a Elías y toda esta situación, y dijo: hay que hacer 3 tabernáculos y hay que habitar acá, ¿no? Y dijo 3 tabernáculos, uno para cada uno, ¿no? Para Jesús, para Moisés, para Elías, pero se oyó, fue interrumpido Pedrito, porque siempre se iba de boca, pues, ¿no? Fue interrumpido Pedrito por la voz de Dios en el cielo, que le dijo: no, este es mi hijo amado, a él oíd. No a Moisés, no a los profetas, a Jesús. Amén. Estamos en un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Ya Moisés pasó, ya Elías pasó, ya cumplieron su cometido. Al que oímos ahora es a Jesús. Cuando tú le sumas a Jesús cualquier otra cosa, está de más. Por eso la gente habla de gracia más la ley. Es un evangelio mezclado, como dice, la gracia más esto, no, es solamente la gracia, es solamente Jesús. Y luego viene Jesús, entonces dice: ¿qué ha pasado? Y le dice: no han podido echarle fuera. Entonces él le dijo: ¿qué generación incrédula? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y otras en el agua para matarle, pero, y ahí viene la parte, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Al verso que viene es la parte interesante, ¿no? Porque el Padre le dice: si puedes hacer algo. Cuando uno habla de fe, y quiero compartir un poco acerca de fe, porque tenemos que entender que sí, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios. Las dos son necesarias, la gracia y la fe. ¿Estamos o no? O sea, por gracia ya Dios lo hizo todo, pero tú debes creer que es lo que Él ya hizo. Y esa fe es un don, todos nosotros la tenemos si hemos hecho a Jesucristo el Señor de nuestra vida. No tienes que ir por ahí a conseguirla, ya la tienes. ¿Qué fe? Tienes la clase de fe de Dios, la fe de Jesús está en nuestros corazones. Hemos recibido la medida de fe, de esa clase de fe de Dios, ¿no? Y esa clase de fe de Dios que en Marcos 11, ¿no? Jesús pasa y va donde una higuera, ¿se acuerdan o no? Va donde una higuera porque veía que tenía hojas. Y dice ahí: aunque no era tiempo de higos. Entonces uno dice: ya, pues Jesús, no te pases. Si no era tiempo de higos, ¿para qué vas a una higuera? No, a querer comer higos si no es tiempo de higos. Pero en los que saben, y en ese entonces, en esa zona, si una higuera permanecía con hojas, también tenía fruto. O sea que Jesús no se le ocurrió así nomás. Fue porque tenía hojas, y ahí dice que tenía hojas, fue para ver si había fruto en ella, a pesar de que no era tiempo de higos. Y bueno, saben la historia, aprovecha la situación y le dice a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti, ¿no? La maldijo. Y dice que tiene que haberlo hablado en voz alta, ¿no? Lo suficiente para que los discípulos lo oigan. Se van a otro lado, regresan, pasan por la mañana, y Pedrito, ¿no? Dios bendiga a Pedrito, ¿no? Y los otros dicen: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado, porque se había secado desde las raíces. Cuando un árbol se seca de las ramas más altas, y lo último que se seca son las raíces. Pero esto mostró un acto súbito de que se había secado, porque se secó desde las raíces. Entonces Jesús aprovecha y dice que no se asombre, tened la clase de fe de Dios, tened la fe de Dios.
¿Qué hace la clase de fe de Dios? Habla cosas y estas cosas suceden, ¿no? Entonces, esa clase de fe de Dios es la que tú y yo hemos recibido en el momento que hicimos a Jesucristo el Señor de nuestra vida. Entonces este hombre acá, volviendo a Marcos 9, le dice todo lo que pasa y le dice, si puedes tú hacer algo, ¿no? Aprovechando el tiempo de las clasificaciones y todo esto, el próximo partido con Nueva Zelanda, vamos a usar el argot de fútbol, ¿no? Entonces el papá de esta situación le dice, Señor, si puedes hacer algo, y ¡pah!, le tira la pelota o le pasa la pelota a Jesús. Jesús la empalma en primera y se la devuelve y le dice, al que cree, todas las cosas son posibles. No es asunto si yo puedo, es asunto si tú puedes creer. Porque si nosotros establecemos la realidad de que hay un Dios superior, todopoderoso, Él puede hacer cualquier cosa, ¿sí o no? Por lo tanto, puede sanarlo. Es lo mismo que pasa en Mateo el capítulo 8, se acerca, el verso 1 al 4, se acerca un leproso a Él, ¿se acuerdan o no? Y Él no le dice, Señor, si puedes, sáname. El leproso, desde que ya se estaba acercando a Jesús, él creía que él podía. La duda en él radicaba es si es que él querría o no sanarlo. Porque los leprosos eran parias, desechados de la sociedad, nadie los quería. Si se cruzaba un leproso en el camino contigo, el leproso a la distancia tenía que empezar a gritar, inmundo, inmundo, para que tú que estabas sano, porque la lepra era altamente contagiosa, ¿no? Se alejase de ti. ¿Cuántos vieron Ben-Hur alguna vez? Si no la han visto, espérense a Semana Santa el próximo año y la van a ver, ¿no? Porque siempre la pasan todas las Semanas Santas en la televisión. Pero en Ben-Hur, ¿se acuerdan cuando la madre y la hermana de él vivían en un valle de leprosos, les bajaban la comida, se la tiraban, porque no querían entrar en contacto con ellos? Este leproso no dudaba de que Dios podía o que Jesús podía, porque Jesús recorría todas las aldeas y ciudades enseñando y predicando el evangelio del reino y sanando a todos. Digan todos, a todos los enfermos, y los que tenían demonios eran liberados, y su fama se extendió por todas las ciudades. Y donde quiera que Jesús fue, Él hizo eso, enseñó, predicó y sanó. Gloria a Dios. Y Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, así que Él sigue sanando hoy. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Entonces, este leproso se acercó por ello a Jesús, al igual que en Marcos el capítulo 5 vemos que la mujer del flujo de sangre que había sufrido por 12 años de hemorragia oyó hablar de Jesús. ¿Qué oyó hablar de Jesús? Que era el rabino, que era el maestro que hacía milagros. Se acercó porque ella decía, si tocare tan solamente el borde de su manto, seré sana. Y nosotros sabemos que ella llegó a tocar el borde del manto de Jesús y fue instantáneamente sanada. La fuente de su hemorragia se secó y Jesús supo que poder había salido de él. Y se volteó y dijo, ¿quién me ha tocado? Una vez más, Pedrito. Le dijo, Señor, no te pases, pues todo el mundo te está tocando. ¿No has visto esta multitud que te sigue? ¿No? Te están rozando contigo, está el toque del fan. No, el rabí. No, esto, pero eso no hizo nada. Fue el toque de fe. Esta mujer mostró que tenía fe porque hablaba, si tocare tan solamente el borde de su manto, seré salva. Y cuando lo tocó, poder, virtud, dice otra versión, dice poder sanador salió de él y Jesús lo supo. Y se volteó a buscar, la encontró a la mujer dijo lo que había pasado y dijo, hija, tu fe te ha hecho sana. ¿Okay? Su confianza puesta en Jesús, el Verbo encarnado. Ahora, cuando eso ocurre, antes de eso, Jesús está caminando con Jairo, porque están yendo a la casa de Jairo para sanar a su hija que estaba gravemente enferma. Esto que pasa con la mujer, demora toda la situación. Cuando comienza nuevamente a ir a la casa de Jairo, viene gente y dice, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y antes de que Jairo abra su boca y cabe su propia tumba con sus propias palabras, Jesús se voltea a él y le dice, no temas, cree solamente. ¿Cuántos de ustedes han perdido cosas? ¿Han dejado de recibir algo por lo cual han estado creyendo simplemente porque las circunstancias se pusieron más feas, te apretaron más y en vez de seguir creyendo, temiste? Porque el temor no es otra cosa que una fe pervertida también, ¿no? Es porque el temor cree algo.
¿Qué cree? Las malas noticias, ¿no? La fe, en la forma más simple y sencilla de ponerlo, es confianza, es confiar. La fe en lo natural, ¿cómo es? Recibes una información de algo. Por ejemplo, ya estamos casi entrando a noviembre, un mes más y está Navidad. Entonces, imagínate que recibes la información que por este año 2017 San Fernando está tirando la casa por la ventana y en todas las agencias de San Fernando están regalando pavos. Tú tienes dos opciones. Tú has recibido la información. Pavos gratis en San Fernando, hasta que se acaben los pavos que hayan pues en la tienda, ¿no? Tienes dos opciones. Esa información, ¿la crees o no la crees? Si la crees, ¿qué vas a hacer? Patitas, ¿no? Vas a mover tus piececitos y vas a ir a la primera avícola San Fernando que haya a coger tu pavo, ¿sí o no? Gracias por su entusiasmo, ¿sí o no? Si ustedes participan, yo predico mejor. Entonces, es así en lo natural. Tú recibes una información, si la crees, tú actúas. En lo espiritual es igual. Tú recibes la información de la palabra de Dios, de lo que Dios te dice y te deja saber en su palabra. Tú tienes dos opciones: ¿confías en Él o no? La razón por la que mucha gente no confía para actuar es simple: no conocen a Dios. No conocen su carácter, no conocen su integridad, no conocen sus hechos, sus acciones del pasado. Por eso es que en Corintios 10 dice que estas cosas han sido escritas para nosotros, para que sepamos, para que conozcamos todo aquello que Dios hizo antes. Él va a obrar. Él es un Dios íntegro. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. El gran problema que nosotros tenemos es que nosotros hacemos una transferencia, transferimos nuestras vivencias, nuestras experiencias para con Dios. En otras palabras, tu palabra no vale nada, ¿no? Le dices a alguien, ya, digamos, vamos a usar a Dustin acá, ¿no? Dustin, mañana nos vemos a las 4 en el Starbucks acá de Juan de Aleaga. Dustin me cree, va al Starbucks de Juan de Aleaga, llega a las 4, 4 y media, 5, 6, 7, 8... A la hora que cierran el Starbucks, lo botan a Dustin del Starbucks. Y yo no aparecí para nada. Pucha, bueno, algo le habrá pasado, qué raro. En esta era de la globalización, de las comunicaciones, Messenger, WhatsApp, celular, todo, ni le digo nada. Bueno, la siguiente vez que digo, Dustin, ¿qué te parece si nos reunimos el jueves para tomarnos un café en el Starbucks? ¿A qué hora, pastor? A las 4. Dustin llega a las 4. Y le hago la misma vaina yo. Entonces, bueno, ya van dos, ¿no? Quiere practicar el béisbol y dice, le voy a dar la tercera opción al pastor. Entonces, el sábado, ¿qué Dustin? ¿Qué tal? Ya, le hago lo mismo. Dustin sabe, la palabra de este no vale nada. Y encima es un patán porque ni siquiera escribe un WhatsApp, nada para disculparse. Hola. Entonces nosotros hacemos una transferencia igual para con Dios. Como tu palabra, ahora estoy hablando en general, ¿eh? No pienses que porque estoy diciendo tu palabra y te estoy mirando de casualidad, justo mis ojos se posaron en ti, te la estoy dedicando. No, estoy hablando en general. Como nuestra palabra a veces, y lamentablemente los latinos somos mucho en esto, ¿no? No necesariamente los europeos o los anglos y menos a veces los orientales, ¿no? En Corea, en Japón, en estos lugares, su palabra es su vínculo, es su honor. Acá llenas contratos, sellas, vas a notarías, haces un montón de vainas igualito, terminas en juicio y cartas notariales. Pero allá, sin documentos, sin nada, tú dices tu palabra, no, y listo el asunto, porque es tu honor, ¿no? Creo que es este conferencista internacional colombiano, japonés, que no se me ha ido, Yokei, no sé qué, seguramente lo han oído. Él dice que estaba con su papá, se encontraron en la calle, él tenía la urgencia de ir al baño. ¿Cuántos han tenido alguna urgencia de ir al baño?
Pero estaba la luz en que el tráfico pasaba y no estaba permitido el paso peatonal. Entonces no venía nadie y él quería ir al baño. Entonces iba a cruzar y su papá le decía, ¿dónde vas? Papá, no viene nadie, no esto, yo tengo que ir al baño. Nadie nos va a ver, no hay nadie. Yo te voy a ver, yo me voy a ver. Tú te ves a ti, o sea, el honor de lo que es el deber, el cumplimiento de esto. Y por las ganas y todo se aguantó hasta que vieron el paso y recién cruzó, ¿no? Yo me voy a ver. Yo no necesito que alguien me vea. Yo me voy a ver. Hay gente que vende, dice él, cosas comestibles, esto. Y él, como había venido de Colombia, esto es decir, pagas y dejas ahí nomás, pero ¿quién te dice que puedes sacar más del vuelto, no? Hay hasta cristianos ahora que se les da más de vuelto y dicen, gracias Señor, me has bendecido. Eso no es integridad. Entonces, como somos así, transmutamos lo mismo a Dios y a su palabra. Por eso es que no le creemos, pero cuando conocemos a Dios, que lo que Él dice es así, que si Él habló, Él lo hace. Aleluya, amén. Y comenzamos a entender y conocer la integridad de Dios, su carácter. Jeremías 1:12 dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Otra versión amplificada dice, yo apresuro, yo hago buena, yo confirmo, yo respaldo. Todo el trono de Dios respalda lo que Él ha hablado. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, y Él envió su palabra. Eso lo dice el Salmo 107, verso 20. Pero Él envió su palabra. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Vino su palabra, y gracias a que su palabra se encarnó, gracias a que Jesús vino a esta tierra, nos salvó y nos libró de nuestra ruina. Alguien diga gloria a Dios. Y la fe no es otra cosa que confiar en Dios. Recibes una información, crees esa información y actúas en esa información. El hombre le dijo, lo he traído esto, ¿puedes tú hacer algo? Jesús se la devolvió en primera. ¿Y qué le dijo? Para el que cree, todas las cosas son posibles. ¿Puedes tú creer? Yo les pregunto a ustedes, ¿pueden ustedes creer? Aleluya. La Biblia dice en Juan el capítulo 8, justo una parte de una canción que cantó ahora Rocío, hablaba de eso. En Juan el capítulo 8, el verso 31 y 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y el verso 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si nosotros queremos conocer la verdad, la palabra, tenemos que permanecer en su palabra y ser discípulos. Mucha gente dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No. Los que van a conocer la verdad y la verdad los hace libres, o entienden ya que Él nos ha hecho libres, son aquellos que permanecen en su palabra y son sus discípulos. Tú debes desarrollar un estilo de vida de estar en su palabra, de conocer su voluntad, de entender lo que Él quiere para ti. Y en este pasaje de Marcos, el capítulo 9, el hombre le contesta y le dice, sí creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, él mismo se pone y dice, no creo con tanta fuerza, pero sí creo, ayúdame. Y el Señor lo sana. Aleluya. Ahora, nosotros que estamos en este lado del pacto, porque ustedes tienen que entender que cuando Jesús anduvo en esta tierra, si bien su Biblia se acaba en Malaquías, ¿no? O déjenme ver. Aleluya. Vamos a ver, de Mateo a la izquierda, vamos, ¿ya? De Mateo a la izquierda se acaba el Antiguo Testamento. Lo ponen así, en Malaquías el capítulo 4, el verso 6, ¿no? Dice, y hará volver el corazón de los padres. Bueno, y luego viene una hojita y dice, el Nuevo Testamento. Y empieza Mateo. Y nosotros asumimos que eso ya todo es el nuevo pacto, pero no. Los evangelios son parte aún del pacto antiguo, porque Jesús vino
a cumplir el pacto. Y hasta que Jesús no murió en la cruz y resucitó, es en la cruz que recién se inaugura, empieza la obra que Él va a realizar en la resurrección, empieza el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Por eso es que en los evangelios hay cosas que son solamente para el pueblo de Israel, hay cosas que toca para los gentiles que va a ocurrir, y hay cosas que toca en cuanto a la iglesia. Entonces, cuando Jesús está hablando acá y les dice ciertas cosas, es solamente para ellos, pero hay otras que se aplican para nosotros también. Y Él está diciendo ahí, para el que cree, todas las cosas le son posibles. Ahora, de este lado ya de la cruz, porque recuerdan ustedes en Hebreos el capítulo 11 cuando habla acerca de la fe, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y está bien, para definir la fe es la certeza de lo que tú esperas recibir, porque no lo ves en lo físico, pero ya Dios te lo ha provisto. Pero principalmente es el capítulo 11 de Hebreos, el capítulo de la fama de la fe, y dice casi al final, en el verso 39, dice: y todos estos creyeron, mas no alcanzaron. ¿Recuerdan o no? Luego arranca el capítulo 12 y dice que teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, y continúa y dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 11 habla de todos estos hombres de Dios del Antiguo Testamento que creyeron viendo hacia adelante a aquel que vendría. Después la certeza de lo que se espera. Ellos esperaban ese Salvador. Amén. Pero en Hebreos 12 ya es mirando de este lado hacia atrás, porque el Salvador vino. Aleluya. Y Jesús es el autor y consumador, o el iniciador y el que completó nuestra fe. La inició cuando estuvo en la cruz y la completó cuando se sentó en el trono a la diestra de Dios. Ya no hay nada más que hacer, ya no hay nada más que esperar, ya todo ha sido hecho. Aleluya. Y estamos en Él y podemos tener esa confianza, esa seguridad, que Él es el mediador de un mejor pacto, que Él es el que vela, Él es no solamente el que hizo el pacto y todo esto, sino que Él viene a ser el albacea, el ejecutor de que este pacto se cumpla en nuestra vida, vea que se haga una realidad, y tú y yo podemos creer y confiar plenamente en Él, que todo lo que Dios dice acá en su palabra y es parte del nuevo pacto, Él es sí y amén. Por eso cuando dicen que Dios responde las oraciones sí, no y espera, yo no lo veo en el nuevo pacto. Es una bonita idea que a alguien se le ocurrió, pero en realidad, de acuerdo a 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son en Él. ¿Quién es en Él? En Cristo. Sí y amén. Ya está hecho, ya ha sido provisto, pero tu parte es creer. ¿Y qué es el creer? Confiar. ¿Y cómo surge esa fe? Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a desmenuzar eso. La palabra oír ahí en el griego es akouo. Así que, ¿y qué es akouo? Akouo significa oír entendiendo, comprendiendo. ¿No? ¿Cuántos de ustedes, alguien le ha hablado alguna vez y después de un rato hacen: ¿qué dijiste? ¿No? Tenía un familiar que cuando me llamaba por teléfono hablaba tanto que yo bajaba el teléfono, me iba a la cocina, me preparaba un sándwich. Decía, bajaba, iba a hacer otra cosa, venía, esto, después de un rato, y después mi esposo cuando colgaba, ya, chao, excelente, que eso, mi esposo me decía: ¿y qué te dijo? No sé. Porque yo no escuchaba atentamente, entendiendo, porque hablaba un montón. ¿No? Hay gente que te habla y ustedes a veces están perdidos. De repente acá hay algunos que no han dormido bien anoche, ¿no? Y tienen su cara mirándome, ¿no? La luz está encendida, pero no hay nadie adentro. Bueno, pero la palabra Q es oír comprendiendo. Luego viene, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Esa palabra ahí no es logos, es rema. Es una porción de ese logos que es revelada, que te revela algo. Y luego dice Dios, pero la palabra ahí en el griego no es Dios, es Cristo.
Es Cristo. Así que la fe viene por oír y tener un claro entendimiento de esa revelación de la obra completa y terminada de Cristo por nosotros. Si tú quieres ser fuerte en tu fe, por decirlo así, si quieres estar establecido en tu fe cristiana de manera que tú puedas recibir de Dios en todo momento, tú tienes que estar establecido en tener claramente la revelación de la obra completa de Cristo por nosotros en la cruz. Nadie me está llamando, me está diciendo, deja a mi pueblo ir, ¿no? Por el tiempo. Entonces, tengo 5 minutos más, porque yo pongo en 25 para terminar a los 30. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre acá? Nosotros tenemos que tener un claro entendimiento de cuál es la voluntad de Dios en cuanto a la obra completa y terminada. Cuanto más tú conozcas la obra de Cristo, lo que Él hizo por ti, lo que Él obtuvo a través de su sacrificio, su muerte, su resurrección, su ascensión, más fácil para ti va a ser confiar y establecer tu corazón y recibir de Él. Hay cosas bien sencillas, el ABC de la fe, de confiar en Dios, ¿no? El ABC es, tienes que estar de acuerdo con la palabra de Dios. B, debes creer lo que la palabra de Dios dice. Y C, debes confesar lo que la palabra de Dios dice. No porque la confesión sea un mantra, hermanos. Porque hay gente que hace la confesión como si fuera un mantra y repiten como loros, ¿no? Y repiten, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a su... Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios, y ya eso parece un musulmán con sus cuentas o un hindú repitiendo mantras. No, la confesión de la palabra es para que esto se establezca en tu corazón, para que tú te veas de esa forma. Hermano, lo que consume tu mente controla tu vida. Repito, lo que consume tu mente controla tu vida. El emperador filósofo Marcus Aurelio decía, en los pensamientos del hombre, no, la vida del hombre, los que sus pensamientos hacen de ella. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu pensamiento predominante? Lo primero que piensas al despertarte, lo último que piensas al acostarte, lo que piensas durante el día. Lo que consume tu mente controlará tu vida. Si tú pones la palabra de Dios en tu mente, si tú hablas la palabra de Dios constantemente de manera que se establezca en tu corazón, eso es lo que va a controlar tu vida. Si tú estás hablando palabras llenas de fe, estableciendo tu corazón con palabras llenas de fe, si tú estás hablando en posibilidades, si tú estás hablando e imaginando posibilidades, sí es posible. Con Dios todas las cosas son posibles. Lo que, como dice Marcos 10:27, lo que es imposible para el hombre, para Dios todas las cosas son posibles. O Lucas 1:37, si no me equivoco, no hay ninguna cosa que sea imposible para Dios. Aleluya. Amén. Pero cuando uno no tiene la revelación clara de la obra completa de Cristo y en el pacto en el que estamos, me sacan versículos del Antiguo Testamento donde dice, el brazo de Dios no se ha cortado para hacer tal o cual cosa, pero tus pecados han puesto un obstáculo. Entonces comienza, sí, pues mis pecados, porque yo soy muy planteada, Dustin, ya 3 veces. Entonces, ¿con qué cara? Con la única que tienes, hermano. Tienes otra cara tú. Vente ahora en Halloween, te vas a poner otra cara, ¿no? O sea, te vas a disfrazar. Pero eso es una vez al año nomás, ¿no? Que te disfrazas o andas disfrazado todo el tiempo tú. ¿Con qué cara me voy a acercar a Dios? ¿Con qué derecho me voy a acercar? Tú no te acercas a Dios con tu derecho, con tu meritocracia, con tu performance. Tú te acercas a Él por su gracia. Porque Él se acercó a ti. Aleluya. Primera de Juan 5:4 dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. No es una fe personal simplemente, una fe en la obra que Cristo Jesús realizó. Nuestra fe es en lo que Él ya hizo, nuestra fe es en lo que Él ya logró, nuestra fe es que tú ya eres acepta en el amado. Vuélvete a la persona que está al lado y dile, yo soy acepto en Él.
No hay nada que tenga que hacer para que Él me acepte. Ya soy acepto en Él. Aleluya. Amén. Entonces, no es asunto de si puede Él, es asunto de puedes tú creer. ¿Y por qué puedes tú creer? Porque Él ya lo hizo todo. Porque Él ya lo ha provisto. Porque Él ya lo pagó. Porque Él ya resucitó y resucitó, murió por nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación. Tú eres justo delante de Dios, y como eres justo delante de Dios, puedes acercarte con confianza al trono de su gracia para recibir el oportuno socorro. ¿Cuál es el oportuno socorro? El que necesitas en ese momento. Aleluya. Dios está interesado en obrar en tu vida. Dios está interesado en bendecirte. Mis hermanos venezolanos, Dios está interesado de bendecirlos. Aleluya. Dios está interesado en obrar en cada uno de nosotros. Lo que es importante para ti es importante para Dios, porque Él es tu papito y te ama. Aleluya. Romanos 8, 31 y 32 dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Al que no escatimó la vida de su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Aleluya. Si no escatimó la vida de su Hijo, ¿qué es la salud para Él? Él te quiere sano. Si no escatimó la vida de su Hijo, ¿qué es un trabajo? ¿Qué son finanzas? ¿Qué es un hogar feliz? No es nada para Él. Aleluya. Pero le creemos, confiamos. Recuerda, la fe no es otra cosa que confiar. A mí me gusta Proverbios 3:5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia cabezota. Ahora, si tu cabezota está saturada de los pensamientos de Dios, si está llena y tú estás hablando la palabra de Dios, la cosa cambia. Aleluya. Amén. Vamos a quedarnos ahí, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Aleluya, por tu bendita palabra. Te damos gracias por el Cristo. Nosotros podemos recibir de todo aquello que Él ha provisto para nosotros por medio de su gracia, y nosotros confiamos plenamente en ti, Señor. Están nuestros corazones establecidos, asegurados, firmes en aquello que tú has provisto. Gracias, Señor. Yo sé que tú me quieres bendecido en todo aspecto de mi vida, y me quieres bendecido para que yo sea de bendición para otros más. Tú me quieres saciado para que yo pueda saciar a otros, Señor. Tú me quieres próspero para que yo pueda ayudar a otros, Señor. Tú me quieres sano para que yo pueda ser de inspiración a otros que están enfermos, y que puedan saber que así como me sanó a mí, Él los quiere sanos a ellos. Gracias, Señor. Aleluya. Tú quieres que tenga una vida abundante para yo guiar el camino a otros para que puedan conocerte y también tener una vida abundante. Te damos gloria, honra y honor, Señor, por tu gran amor para con nosotros, en el nombre de Jesús. Todos dicen amén. Tal vez hay personas esta mañana que vienen por primera vez, o tal vez ya han venido anteriormente, pero aún no han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Déjeme decirle, Dios los ama. Yo no hablo de una religión, te hablo de una persona que es real, que es Jesucristo, que Él pagó el precio, que Él se interesa por ti, tanto que dejó el cielo y vino a esta tierra y tomó forma humana para identificarse plenamente con nosotros, de manera que tú puedas poder confiar y descansar en Él y recibir todo lo que Él tiene para ti. No te hablo de una religión en la que tienes que cumplir una serie de normas, ritos, exigencias. Te hablo simplemente que solamente por su amor y confiar en Él. Si tú le rindes tu vida a Él, si tú estás viendo este video y le rindes tu vida a Él, Él va a entrar en tu corazón. Él va a venir a tu vida. Él te va a saciar con su presencia. Vas a experimentar una paz como nunca antes has experimentado. Yo recuerdo en 1978, 39 años atrás, el 10 de agosto, más o menos 10:30 de la mañana, 11, con transfusión de sangre en un brazo, suero en el otro, yo abrí mi corazón y entregué mi vida a Cristo Jesús. Fue como si alguien encendiese una luz en un cuarto oscuro. Experimenté una paz que nunca en mi vida había experimentado. Fue tal transformación. La Biblia dice que los que han recibido a Cristo pasan de muerte a vida, y en esto conocemos en que pasamos de muerte a vida, en que amamos. Poco tiempo después me encontré con una tía, uno de esos familiares que todos tienen, que no las pasan ni en pintura.
¿no? Me encontré con la tía, la abracé, le dije que Dios la amaba, que yo la amaba. La tía casi se cae, le da un ataque epiléptico. Ahí no, pues estaba en shock, porque nunca en todos los años de mi existencia le había hablado así. Porque hay un cambio. ¿Ven? Cristo cuando viene, hay un cambio. Yo te garantizo que si tú abres tu corazón a Él, Él va a obrar en tu vida en formas tremendas. Así que quiero hacer una oración en general, porque yo no sé qué personas puedan haber acá o los que estén viendo el video que aún no hayan hecho a Jesucristo el Señor de su vida. Y quiero hacer una oración en general, y todos nosotros, ¿qué tal si repetimos esta declaración que está basada en la palabra? Si tú vienes por primera vez y quieres abrirle tu corazón a Cristo, únete a esta oración. Repitan conmigo: Dios, reconozco mi necesidad de ti, por eso ahora invoco tu nombre, Jesús, te confieso como mi Señor, te recibo como mi Salvador, te doy gracias porque ahora tengo vida eterna, porque te tengo a ti. Desde hoy en adelante viviremos juntos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Eso.